Espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar sobre un tema que se está cocinando en la Asamblea Legislativa. No es un tema, es una ley que ya está en su etapa final y que se esperaría que sea aprobada en las primeras sesiones de trabajo de la nueva legislatura. Pero ¿de qué ley estamos hablando? Pongamos un poco de contexto para que comprendamos. La Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, al finalizar el periodo legislativo 2015-2018, trabajó en el estudio y análisis de la propuesta de Ley Especial de Migración y Extranjería. La actual legislación en esta materia fue emitida en 1958 y en ese sentido, los legisladores coincidieron en la necesidad de su modernización conforme a la Constitución de la República. La propuesta presentada por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, reunió en un solo cuerpo legal normativas relacionadas que estaban dispersas y que tienen en promedio 32 años de vigencia. Hablamos de la Ley Actual de Migración, la Ley de Expedición y Revalidación de Pasaporte, la Ley Especial para Residentes Rentistas y la Ley de Extranjería. La nueva ley regula lo relativo a la movilidad de las personas nacionales y extranjeras, la nacionalización, la naturalización y la expedición de documentos de viaje en un marco de respeto de los derechos humanos, conforme a la Constitución e instrumentos internacionales, así como la organización y funciones de la Dirección General de Migración y Extranjería. Con la nueva normativa también se le apuesta a fomentar la inversión, agilizar trámites para los extranjeros, simplificar requisitos, procedimientos y tiempos de resolución, de igual manera potenciar la modernización tecnológica, el pasaporte electrónico, controles biométricos, la firma electrónica, entre otros. Los principios que regirán esta legislación serán los siguientes: dignidad humana, movilidad humana, interés superior de la niña, niño y adolescente, debido proceso de igualdad, unidad familiar y reunificación, integración y no devolución de personas. La diputada Karina Sosa expresó que el proyecto normativo es innovador, ya que busca poner la legislación salvadoreña migratoria en concordancia con instrumentos internacionales y regionales. Es un proyecto moderno integral que está fusionando 4 leyes que existen en nuestro país y que ahora las vamos a tener recogidas en un solo instrumento jurídico. La ley se estaría convirtiendo en legislación a tono con las legislaciones más modernas que hay en el mundo en materia migratoria, puntualizó la diputada Sosa. Sobre este tema conversaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Antes de saludar a nuestra invitada de esta mañana, les queremos contar que hay información de última hora. Diferentes agencias informativas a nivel internacional están hablando de la muerte de Luis Posada Carriles, el ex exiliado cubano y ex agente de la CIA, que intentó en múltiples ocasiones atentar contra el régimen de Fidel Castro. Falleció este miércoles temprano en la mañana. Había cumplido ya 90 años en el mes de febrero. Falleció cerca de las 5 de la mañana en un hogar del gobierno para veteranos localizado en Miramar, confirmó su abogado Arturo Hernández, y según dijo el mismo abogado, ya venía enfermo desde hace bastante tiempo. Su salud se había deteriorado mucho tras sufrir un cáncer en la garganta. En el 2015 sufrió varias fracturas en un accidente automovilístico. Esta es la información que está surgiendo de última hora en el campo internacional, la muerte de Luis Posada Carriles, y aquí se lo contamos en Hechos AM. Ahora sí vamos a pasar al tema que nos ocupa esta mañana en el espacio de la entrevista. Saludamos a nuestra invitada, la diputada Karina Sosa. Ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Karina, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Un saludo a la audiencia y aquí estamos nuevamente haciendo nombre de Dios con la primera entrevista de la legislatura. Estamos en un punto importante de esta legislatura porque se están definiendo los temas que se van a discutir. Ustedes en la Comisión de Relaciones Exteriores han venido trabajando en la nueva Ley de Migración y Extranjería. La ley que está vigente, les vamos a dar un dato a ustedes que nos sintonizan, data de 1958 y ya en la Comisión existía pleno conocimiento y plena conciencia de que era necesario actualizar esa legislación. El proyecto ya lo tienen casi terminado, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el espíritu de esa ley, Karina? ¿Por qué es tan importante que se actualice? Bueno, en primer lugar, decirle a la población que el día lunes nos instalamos nuevamente como comisión. Estaré conduciendo la Comisión de Relaciones Exteriores por tercer periodo consecutivo. Quiero darle gracias al pueblo salvadoreño que me ha permitido la oportunidad de estar nuevamente en la Asamblea Legislativa, a mi partido por la confianza que me ha brindado
al ponerme nuevamente como presidenta, proponerme nuevamente como presidenta de la comisión y por supuesto a Dios que me ha permitido todo esto. Efectivamente, pues el día de la instalación rendimos un pequeño informe acerca de lo que ha sido el trabajo de la comisión. Es una comisión que ha trabajado 90 dictámenes en el periodo pasado. Está ubicada en las primeras 5 comisiones que más producen en la Asamblea Legislativa. Es importante compartirle esto a la población salvadoreña. Dentro de ese trabajo y a pesar de los 90 dictámenes que hemos sacado de la misma, hemos hecho un esfuerzo en simultáneo de trabajar por año, 8 meses, un proyecto de ley que es este pequeñito, un proyecto de ley que fue presentado, 444 artículos que nos llegaron a la comisión. Hemos dedicado 18 meses de trabajo al conocer cada uno de los artículos. Debo decirles que casi el 99% del contenido ha sido modificado por la comisión. Ha sido un esfuerzo intenso. Le agradezco muchísimo a OIM y a Save the Children y por supuesto a la Dirección de Migración que han dado sus aportes técnicos y hasta económicos para podernos facilitar a la comisión este debate y llevarlo al punto que usted menciona, Manuel. Miren, eran 444 artículos, 18 títulos. Ahorita tenemos 347 y 16 títulos, de los cuales han quedado pendientes 4 artículos y un inciso de otro artículo. ¿Por qué pasó esto? Bueno, no fue por falta de voluntad, sino que ha sido que el tiempo no nos ajustó el tiempo de trabajo de la comisión. Aunque fue muy intenso, hubieron jornadas, 44 reuniones de la comisión. Se conformó un equipo técnico integrado por asesores de todos los grupos parlamentarios y de la Dirección de Migración, a quienes hago también un reconocimiento porque de no haberse puesto, como decimos los salvadoreños, las pilas en darnos todo este contenido, difícilmente hubiésemos podido avanzar. Sin embargo, nos quedaron esos artículos pendientes. Es poco, como usted puede ver, pero es el contenido relacionado a pasaportes oficiales, pasaportes diplomáticos y un artículo que tiene que ver también con las regulaciones específicas acerca de la prestación de servicios que tiene la institución y el cobro de las mismas. Eso es lo que nos ha quedado pendiente. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Usted mencionó una, pero fusiona 4. La ley de migración tiene 60 años, sí, pero está la ley de extranjería, la ley de pasaporte y la ley de residente rentista. Todas estas leyes regulan y tienen un enfoque dirigido a la seguridad. Vienen del Ministerio de Seguridad a través de la Dirección de Migración. O sea, es una ley de seguridad, pero las leyes de seguridad normalmente han tenido, ya con tantos años de existir, enfoques justamente dejando a un lado a la persona humana, enfoques de migración. Pero en este proyecto lo que se ha trabajado es que si bien es cierto es una ley de seguridad, pero con un enfoque de derechos. ¿Qué significa esto? Que ahora es seguridad humana, porque somos personas las que transitamos por las fronteras. Es importante darle ese enfoque y hemos hecho todo el esfuerzo que ha estado en nuestras manos porque lo tenga, que resguarde nuestra soberanía, que resguarde nuestra seguridad en las fronteras, pero que también tome en consideración que ahí están pasando personas, seres humanos. ¿Cuáles serían los principales contenidos que tenemos? Un fuerte contenido de ella va cargado hacia los migrantes que están transitando por territorio salvadoreño y que deciden radicar en nuestro país. Un fuerte contenido de ella va en ese sentido, dirigido a ellos. Hay datos que me parecían muy interesantes al hablar sobre este tema de la migración. Son aproximadamente, decían, de acuerdo a los datos que tenían algunos reportes periodísticos, 200,000 centroamericanos que se han afincado, que se han quedado aquí en El Salvador, y por eso es importante tener una legislación que hable sobre la situación de esta gente que ha encontrado aquí tal vez una fuente de trabajo en El Salvador. Exactamente, pero es una parte de la ley. La otra parte también regula la salida y el regreso de los salvadoreños a nuestro territorio, pero también regula ese tránsito fronterizo que tenemos con el vecino Guatemala, con el vecino Honduras, con el vecino Nicaragua. Entonces, para nosotros es importante que le metamos o le prestemos atención para poderle dar al país una legislación como esta. Una de las interrogantes que surge, Karina, seguramente es ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué esperar, digamos, tantos años y tantas décadas en el caso de la ley de migración? Porque decimos 1958 a 2018, estamos hablando de 60 años de que esta legislación no se había actualizado. Sí, realmente
nos preocupa, y sobre todo por la parte que usted me mencionaba anteriormente, que tiene que ver con la regulación de los extranjeros. Hay personas que hacen planteamientos egoístas, diría yo, porque piensan que al regularizarlos le van a quitar empleo a los que están acá. Lo que no saben es que son personas que ya están trabajando acá. Solo basta asomarse o ir y visitar el oriente de nuestro país, sobre todo en la franja fronteriza, y darse cuenta que hay mucha población nicaragüense que ya vive en El Salvador, que vinieron de manera más intensa después del periodo de dolarización en nuestro país. Para los periodos de zafra es cuando más se ha intensificado esa venida, pero muchos se han ido quedando, y son personas que a la hora de ir a un centro de salud, a la hora de ir a un centro de educación sus hijos, se encuentran con el obstáculo que no pueden hacer efectivos esos derechos porque no están regularizados. Y esto no significa quitarle espacio a nadie. Al contrario, significa tener un poco de conciencia, Manuel, que nosotros como país somos un país que ha expulsado históricamente muchos salvadoreños. Y esto que ahora estamos tratando de dar a través de la ley de migración y extranjería, ley especial de migración y extranjería, es algo que vamos a pedirle a los países por donde pasan o donde residen nuestros compatriotas. ¿Qué le estamos pidiendo justamente a Estados Unidos en este momento? Hay un permiso temporal que está en camino de vencerse, es para trabajar y estamos pidiendo su regularización. Si pedimos para los nuestros, que son más los que se van que los que recibimos, ¿por qué no podemos dar esa reciprocidad en nuestra legislación? Es incongruente que nosotros pidamos lo que no demos. Y también es un tema importante tomar en cuenta, y no quiero que se malentienda lo que voy a decir, pero regularizar a los extranjeros significa también tener un mayor control en el territorio, porque usted no sabe quiénes están aquí, no los conoce. Usted conoce que hay personas trabajando, pero no sabe si hay personas delinquiendo también. Entonces, hay de todo siempre en los flujos migratorios, y por eso es importantísimo tener este tipo de legislaciones de avanzada que obviamente resguarden la seguridad de los estados y las fronteras, pero que también contemplen derechos, porque, como le repito, somos personas las que transitamos por los territorios. Ahora bien, pero ¿cuáles son los alcances que tiene en materia de regularización de personas algunos que buscan quedarse en El Salvador y otros que solo van de paso? ¿Cuáles son los alcances de la ley en este punto en específico? Bueno, mire, en primer lugar la ley tiene contenidos modernos. Ese enfoque que le digo de derechos va impregnado en toda. Hay una clasificación, ahora una categoría de visados. Hay también mayores requisitos para el control de ingresos y de salidas, o mejor dicho, se ha procurado también tomar en cuenta la realidad, que a pesar de que no ha existido una legislación que ha ido a tono con los compromisos que El Salvador ha adquirido en materia de derechos humanos y en materia migratoria a nivel internacional, pero la práctica en nuestro país ha ido en ese sentido de los compromisos adquiridos. Y eso hemos procurado recogerlo teniendo a migración en el equipo técnico, nos ha trasladado toda la experiencia del día a día y eso ha quedado acá. ¿Qué de novedoso trae la ley, además de lo que le menciono? Trae la carrera migratoria, la profesionalización de la persona que está en la frontera atendiendo al que ingresa o sale de nuestro país. Profesionalización también de aquella persona que administra y que le facilita las estadías en nuestro país a los extranjeros, pero también profesionalización de las personas que reciben a nuestros compatriotas, que atienden a nuestros compatriotas en la frontera, en ese tránsito fronterizo que hay día a día. Eso viene contemplado y es muy importante que la población salvadoreña lo conozca. También hay un énfasis en facilitar la inversión a través de esa clasificación que le menciono de visas. Hay una visa que está dirigida a inversionistas que le quita tanta traba que quizás pueda haber en este momento para que las personas puedan venir a nuestro país y poder invertir. El Salvador necesita inversión, El Salvador necesita generación de empleo y eso es algo que nos ha quedado muy claro y hemos hecho esfuerzos en dejarlo también igual de claro en el contenido de la ley. Pero, ¿cuáles son? ¿Hay cambios en los pagos que tienen que hacer los extranjeros? Porque siempre cuando se entra a El Salvador, si viene de alguna parte del mundo, tiene que pagar, si es extranjero, por la estadía. ¿Hay cambios en esto o se mantienen las tasas que ya se tenían? Fíjese que un cambio que también se está contemplando es el sistema biométrico de pasaporte, que se mejore el pasaporte y que también se mejore la atención hacia el salvadoreño y hacia el extranjero. El articulado o los artículos que han quedado pendientes, uno de ellos tiene que ver justamente con el tema de regulación
del cobro de los servicios que presta migración. Al revisar, va planteado en el proyecto una actualización, pero había escuchado ahí una preocupación yo sobre si hay o no incremento del costo del pasaporte. No se plantea incremento al costo del pasaporte. Se está pidiendo que se actualicen algunas tasas, muchas de ellas van dirigidas justamente a los extranjeros, algunos cobros que no se hacían, pero que en otros países, por ejemplo, sí se hacen. No les estoy hablando de cantidades de 100, de 200, 300 dólares. No tengo conmigo la tabla ahorita, pero son costos mínimos que no se hacían y que hoy se van a hacer. O que costos que ahora reducen el tiempo de estar yendo a hacer nuevamente el trámite. Ya no va a ser trámites por un año, sino que van a ser trámites que tendrán una vigencia de 3 años y entonces el costo aparentemente subirá, pero lo que hace en realidad es bajar, porque si usted suma que no lo va a hacer 3 veces, entonces estaría pagando finalmente menos el extranjero. Esas son algunas cosas que vienen contempladas. Entiendo que Migración ha hecho esfuerzos sin llegar a este punto aún para mantener un servicio más cercano a la población. Se han aperturado nuevas sedes como la de Pasatiempo y otras que está en Colón, creo yo, y otras sedes, y esto ha permitido que se acerque más el servicio de migración a la población, sin tener aún la legislación. Ahora se habla de un sistema biométrico para el pasaporte que implicará muchos más controles de seguridad en ese pasaporte que tendrán nuestros compatriotas. Y aquí viene también el papel de la cooperación. Entiendo que este es un esfuerzo que se está trabajando con Naciones Unidas, con PNUD, OIM también, y les agradecemos muchísimo por estar dando este aporte a nuestro país, pero también queremos poner de nuestra parte en la legislación que tenemos pendiente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos que hoy estamos conversando con Karina Sosa, diputada por el partido FMLN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Regresamos en cuestión de segundos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la diputada Karina Sosa, diputada por el partido FMLN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de la nueva ley de migración y extranjería que está ya en su fase final, que estaría entrando próximamente a un proceso de aprobación. Solo son detalles los que nos dice Karina, que todavía falta que afinar, que ya consideran ustedes que es muy poco lo que queda de trabajo para ustedes como comisión. Sí, realmente es poco comparado con todo lo que ya hemos transcurrido. Y en términos de contenido, pues ya hemos avanzado en contenidos valiosos e importantes que vienen plasmados en el proyecto. Yo lo que esperaría, Manuel, y quiero trasladarle a la población salvadoreña, es que en esta legislatura pues sea uno de los primeros logros que pueda dar la Comisión de Relaciones Exteriores, que ya es algo que está bastante avanzado, y también que sea un logro de la administración, de la nueva legislatura en términos generales. Para nosotros es una ley importante, nos pone a tono a nivel internacional. Quiero confesarles que, bueno, como presidenta yo también participo en foros internacionales, aprovecho y le comparto a la población. Soy presidenta también de una comisión de asuntos internacionales a nivel de la región centroamericana, donde la realidad salvadoreña ha sido planteada, mejor dicho, con propuestas que hemos presentado. Hemos presentado un proyecto de ley de protección a los derechos humanos de los migrantes que fue aprobado a nivel de la región. Trabajamos en conjunto con México una ley de protección a los derechos de los migrantes, porque hablar de migración implica salir de nuestra frontera, implica que el tema también salga, y esto nos pone en sintonía con otros países. Le comparto que en esos foros a mí me da pena darme cuenta cada día que cuando uno participa que hay un pendiente en la legislación, que puede haber políticas, programas que van de avanzada y de cara a garantizar la protección, que no se vulneran derechos, pero que hay un pendiente que al final, ¿qué termina siendo? Vulnerar derechos, porque no hay seguridad jurídica de todos esos aspectos que se puedan estar implementando en la realidad. Y para mí es una deuda que debemos saldar como país. Yo también me siento comprometida como presidenta y como diputada que ha participado, por ejemplo, de las rutas del migrante en periodos atrás, que he participado de cabildeos a nivel de la región y en Estados Unidos, que he conocido la realidad de mis compatriotas donde están radicados en algunos países del mundo, incluso en Italia, Belice,
Estados Unidos, Canadá. Usualmente cuando vemos migración lo vemos para Estados Unidos, pero hay en varios países del mundo hay población salvadoreña y esos países sí tienen un trato regulado en sus legislaciones. Ya una legislación específica para atender. Han avanzado en materia de legislación. Entonces, tenemos una deuda como país que debemos saldar y esta es la oportunidad para hacerlo. Ahora bien, cuando se presentó el proyecto de ley de la nueva normativa que hoy ya está casi en su fase final de estudio, se habló que esta iba a agilizar trámites para la residencia de extranjeros. Ese era un punto que habíamos hablado y decíamos que hay mucha población que está indocumentada y en su mayoría que son nicaragüenses que han encontrado una fuente de trabajo aquí en El Salvador, sobre todo en la actividad agrícola. Ya si revisamos qué es lo que ha estado pasando en El Salvador, tiempo atrás encontramos que mucha gente, como decía usted, vino para el periodo de zafra. De hecho, se estuvo buscando braceros que vinieran a hacer ese trabajo porque en algunas zonas rurales ya la población ha migrado o la gente ha envejecido y no quieren trabajar o no pueden trabajar ya en este rubro en específico en materia de zafra. Pero también hay otras áreas en las que están llegando extranjeros, también gente que viene a estar, digamos, por largos periodos aquí porque vienen contratados por diferentes empresas. Pero ese era uno de los puntos en esta ley. También se hablaba de los permisos de trabajo para quienes tienen negocios del país y decían, además de vigilar el lavado de dinero, el narcotráfico e incluso la trata de personas y el tráfico ilegal de drogas. Esos son algunos de los puntos que se mencionaron en determinado momento cuando se hablaba de esta ley. Pero ¿cómo se retoma todos estos elementos ya en el articulado? Bueno, efectivamente lo que usted menciona son algunos de los contenidos que tiene la ley. Por eso yo le decía, protege derechos, pero también es una ley de seguridad, con un enfoque de soberanía y de defender nuestras fronteras, nuestro territorio, nuestra seguridad, pero también de ubicarnos que tenemos que garantizar derechos. Esos son algunos aspectos. También hemos contemplado, por ejemplo, deportistas, religiosos, gentes que vienen por algún tiempo específico a nuestro país y que hay que darle mayor precisión a los requisitos que van a tener que cumplir para poder ingresar y permanecer en nuestro país. Esto está contemplado en este articulado. Quiero dejarle en claro a la población de que aunque hemos hablado mucho de los extranjeros en este proyecto de ley, también regula derechos de los salvadoreños. Puse el caso de las personas en tránsito fronterizo, por ejemplo, pero también se está creando, por ejemplo, una unidad que va a atender especialmente a la niñez y adolescencia. O sea, dentro de la profesionalización, dentro de la carrera migratoria, dentro de mejorar la atención y asistencia de las personas migrantes, estará ese énfasis de atención, que por cierto México lo tiene. En México estas unidades de atención especializada a la niñez se llaman OPIS, pero tienen un enfoque específico de atención a la niñez. Nosotros necesitamos, y hago mi reconocimiento a ese gran esfuerzo que existe en La Chacra, que es el centro de atención a la persona migrante. En ese centro están todas las instituciones que tienen que ver en algún momento con el abordaje de la atención a la persona migrante, y ahí está el COGNA y está el ISNA. Como usted puede ver, es parte de la práctica, pero es necesario trasladarlo a la legislación, y por eso es que yo desearía que en esta legislatura, de los primeros resultados que demos desde la comisión, pudiese ser esto que ya está prácticamente para salir. Yo quiero hacer un reconocimiento a los miembros de la anterior comisión, que debo decirles, este ha sido un punto en el que nos hemos logrado poner fácilmente de acuerdo. A mí me encanta destacarlo porque el tema migrantes tiene un componente humanitario y eso fluye al momento de discutir proyectos como este, sobre todo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y ha habido un compromiso de parte de todos los grupos parlamentarios que han integrado la legislatura pasada esta comisión, de poder sacar esta legislación, de poderle dar al país este proyecto ya traducido en una ley. Y también el día de la instalación, Manuel, hubieron presentaciones por parte de los nuevos miembros, y los que estábamos anteriormente de los otros partidos políticos expresaron a los nuevos compañeros en la comisión, digo compañeros de comisión, que este proyecto lo habíamos llevado hasta este nivel y que era importante sacarlo. O sea, hubo manifiestos ya del interés de los partidos que estarán integrando la Comisión de Relaciones Exteriores de poder sacar esta legislación.
Hay realidades en tema migratorio para El Salvador. Muchos, cuando hablamos de migración, pensamos en todos los salvadoreños que están en diversas partes del mundo, pero específicamente en Estados Unidos. Mucha de esa gente, lastimosamente, en determinado momento tiene que regresar, ya sea por compromisos en El Salvador o por la obligación que establecen las leyes de Estados Unidos al no lograr regularizar su situación en territorio estadounidense. ¿En la ley hay algún apartado que hable de la gente retornada, de la gente que viene y que muchas veces no trae, digamos, más que solo sus sueños que se llevó y que no logró materializar? ¿Hay algún aspecto en el que habla de la atención a estas personas que vienen retornadas de Estados Unidos? Relacionado con los salvadoreños, salida del país, trámites y cumplimiento de los mismos está contemplado acá. Relacionado con salvadoreños, el retorno, el regreso, sea en la calidad que usted ha mencionado, o sea que vienen porque compraron o tienen un itinerario de salida de tal día y regresan X día. Pero en el caso de las personas retornadas, aquí se establece un componente importante y es esa relación que ha existido en la Chácara, por ejemplo, esa coordinación interinstitucional que ha existido y que ya se ve plasmada en acciones concretas como el recibimiento, viene acá. Acá estamos planteando la importancia que debe de haber de esa correlación, de esa comunicación entre las autoridades salvadoreñas para poder brindar una mejor atención. Pero el énfasis en esta ley es en el recibimiento. Ya cuando hablamos de qué va a pasar con la persona retornada, ya tiene que ver con otras instituciones que pueden darle una acogida que le facilite nuevamente la reintegración a nuestro país. Y yo creo, y es un reto que tenemos en El Salvador, el poder hablar de migración como un eje transversal, que atraviese a muchas instituciones del Estado y que atraviese también a muchas legislaciones, porque no, a mi criterio, no puede ser solo de una institución. Cuando hablamos de retorno, hablamos de muchos derechos que hay que buscar restablecer a la persona cuando ya está en nuestro país. Y me pongo de acuerdo y hago un reconocimiento a las organizaciones que han estado trabajando intensamente de cara a visibilizar aún más a la persona retornada. Comparto los planteamientos que hacen, creo que es importante fortalecer la legislación. También reconozco las acciones que ha hecho el gobierno de El Salvador. En este nuevo contexto se han afinado de mejor manera esas acciones hacia las personas retornadas, pero también creo que es importante trabajar un poco más y esto hacerlo de manera coordinada. Ejemplo de ello es que tenemos también modificaciones a la ley de la persona migrante salvadoreña. Están en la comisión también. Es uno de los pendientes que tenemos. Y ahí ponemos énfasis en algunas áreas que a la hora de aprobar quedaron a lo mejor mencionadas. Y ahora hemos hecho propuestas como grupo parlamentario de fortalecerlas, que es justamente la atención a las personas migrantes, a los niños migrantes, la atención a personas retornadas, la atención a las familias de las personas desaparecidas. Hemos hecho esa propuesta para poder fortalecer esas áreas en la ley que tenemos actualmente en vigencia en nuestro país, que es la ley especial de la persona migrante. Pero en esta sí está contemplado el retorno en ese aspecto que le he delimitado. Recibir, coordinar con las instituciones para poder darle un mejor recibimiento a la persona retornada. Ahora bien, para los extranjeros que buscan pasar por El Salvador o que buscan hacer algún negocio en El Salvador, o para la gente que ya está viviendo en El Salvador y dice, bueno, pero ¿qué cambia para mí con esta ley? ¿Me debo de preocupar? ¿Hay algún trámite que debo hacer? ¿Qué aspectos son en los que se enfoca y que debe, digamos, esta persona prestarle mucha atención, los extranjeros que están viviendo en territorio salvadoreño? Sí, lo que quiero decirles a los extranjeros que están viviendo en nuestro país es que lo que buscamos en este proyecto es facilitarles sus trámites, que no haya eso engorroso, que no haya en esos tiempos tan prolongados, que no sea tan costoso para usted hacer un trámite que le ha tardado quién sabe cuántos años. Eso es lo que buscamos recortar, eso es lo que buscamos precisar en este proyecto de ley, que sea más expedita, pero también una ley garante, como le decía al principio, con un enfoque de derechos, pero una ley que finalmente también tiene un componente de seguridad para nuestro país. En el artículo 63 de la antigua ley se hablaba de la estadía y residencia, pero también se hablaba de las expulsiones. ¿En qué casos El Salvador puede expulsar a un extranjero? ¿En esto se hace énfasis también en esta ley? También viene contemplado el tema de las expulsiones.
pero hay una serie de garantías para llegar a esa parte. O sea, a la persona que estaría en esa situación, estamos procurando en el contenido de este proyecto que tenga la garantía de ley que debe tener antes de que llegue al paso último, que sería la expulsión. Y de hecho lo hemos manejado en todo el debate, que ese sería lo último después de agotar una serie de pasos dentro de un procedimiento que sea garante de la persona. Pero hay aspectos específicos en los que podría llevar a una persona a salir de El Salvador, situaciones que son consideradas delitos graves. Bueno, una persona que tenga un código rojo, le llaman en migración, creo yo, no sé si estoy hablando lo que no es, pero código rojo creo que le llaman en materia de seguridad. Una difusión roja. Ajá. Entonces, esas personas pues pasan por ese proceso de expulsión, son pedidos por su país también, o que han cometido delitos graves en nuestro país. O sea, eso está planteado ya en la legislación, es la parte que tiene que ver con resguardar nuestra seguridad también, porque hablar de migración, si bien es cierto, es proteger derechos, pero también hay personas que vienen a infringir derechos de los habitantes de los países donde deciden radicar o transitar. Muy bien. Vamos a estar a la expectativa, Karina, de la aprobación de esta ley. Son 347 artículos, me decía usted, que tienen que pasar en el pleno, al pleno en determinado momento. Le vamos a estar dando seguimiento a esta ley y también al trabajo que hacen ustedes en la Comisión de Relaciones Exteriores. Le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Yo le agradezco muchísimo a usted, Manuel, al Canal 12, por haberme dado la oportunidad de hablar de un tema de tanta importancia. Les agradezco que estén pendientes y que sigan pendientes del trabajo de la Comisión. Hay otros temas que también estaremos sacando en el transcurso de la legislatura y no hemos olvidado el tema de acercarnos a Estados Unidos, a esos compatriotas que están radicados allá, a senadores y congresistas. Nuestro trabajo de acercamiento y cabildeo va a continuar y también les pedimos que le den seguimiento a eso. ¿Tienen previsto hacer algún viaje como comisión para verificar qué es lo que va a pasar con la gente que estuvo con TPS y que se le vence ya en 2019? Hemos previsto continuar con esos acercamientos. Habíamos hablado con el canciller Martínez antes de que pidiera el permiso de una posible visita nuevamente en conjunto a Estados Unidos, pero la Comisión de Relaciones Exteriores no quitará el dedo del renglón. Continuaremos de cerca con nuestra población salvadoreña y sí está previstas más visitas. Muy bien, gracias Karina por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo a toda la población. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos a la sala de Noticiero Hechos con Lorena, con Célida y con Carlos. Hay más noticias que están en desarrollo y que queremos contarle a usted.